una iglesia abierta a todos, del lugar de libertad, una realidad que rompe los ojos en Montevideo y la gente en situación de calle. Bueno, Daniel, muchas gracias por recibirnos. Te quería hacer algunas preguntas que tienen que ver con el vínculo de la iglesia con la sociedad, con el compromiso social, con los cambios también que la Iglesia Católica vive a nivel global y a nivel local. La primera pregunta es, ya pasamos los 10 años los primeros 10 años del papado de Francisco, y quería preguntarte qué cambios has visto que la Iglesia Católica ha tenido y cómo esos cambios y las propuestas de transformación de la Iglesia que Francisco ha propuesto, cómo se han reflejado en la Iglesia Católica uruguaya. El papado de Francisco fue una gran novedad en la Iglesia, primer papa no europeo, en realidad, bueno, los primeros fueron no europeos también, pero primer papa latinoamericano, y él llevó la impronta de la Iglesia latinoamericana, de su compromiso con los pobres, cosa que quedó reflejada ya desde el nombre de Francisco hasta después lo que han sido muchos de sus gestos y de sus propuestas, ¿no? Su defensa de los migrantes, por ejemplo, o los trabajos que ha hecho en promover todo lo que sea el foro social que se reunió en Bolivia, también en Roma. Por otro lado, el papado de Francisco aportó, me parece, para nosotros mucho de recoger ese legado, sobre todo a través de lo que ha sido el magisterio en estos años de Francisco. Quizás lo más novedoso últimamente es toda la importancia que Francisco le está dando a lo que se llama la sinodalidad en la Iglesia, es decir, cómo recuperar algo que fue muy propio de la Iglesia del primer milenio, que es todo lo que se refiere a ese caminar juntos como asamblea, ¿no? Como iglesia convocada, asamblea convocada. Y en ese sentido está todo lo que el Papa ha hecho en esta convocatoria al sínodo, cuya primera etapa va a ser en octubre de este año y la segunda en octubre del año que viene, y cómo lo que se ha ido haciendo un camino en todas las iglesias de consulta, de encuentro, que culminará en estas dos asambleas de octubre 23 y octubre 24. Como encíclicas como Laudato Si o La Alegría del Evangelio, que trabajan muchos temas sociales, de justicia ecológica, de diálogo interreligioso, cómo esas propuestas, esos lineamientos pastorales, cómo se reflejan también en la Iglesia Católica en Uruguay. Bueno, La Alegría del Evangelio fue como el programa primero que el Papa Francisco proclamó, de algún modo como que era el comienzo del pontificado, y fue muy importante porque tomó un impulso que venía de aquella exhortación apostólica famosa de Pablo VI del año 75, Evangelii Nunciandi, y recoge ese impulso evangelizador de la Iglesia con la impronta que Francisco le da también de ser una iglesia abierta a todos, iglesia en salida, iglesia hospital de campaña que está para curar a todos los heridos del camino y también para recibir a todas las personas. Creo que eso ha sido muy importante porque hay una frase del Francisco de los primeros tiempos que a mí me gusta mucho, que es que la iglesia, si se encierra en sí misma, se enferma, si sale fuera puede accidentarse, pero es preferible una iglesia accidentada porque sale a una iglesia enferma porque se queda encerrada. Y creo que eso ha sido muy importante. Y en cuanto a Laudato Si, bueno, marcó un hito no solo a nivel de la Iglesia Católica, sino a nivel, pienso, del pensamiento más global. Nosotros acá en el Uruguay hemos tenido experiencias interesantes. Cuando el presidente Vázquez llamó al diálogo social, se formó a nivel de iglesia una especie de mesa que llamamos Iglesia en Diálogo, donde entre otros estaban convocados algunos muy metidos en el tema ecológico y que a partir de la propuesta que se hizo para el diálogo social se trabajó creando nodos ambientales en una experiencia que fue muy rica en algunas parroquias y que tuvo bastante resonancia. Además, en la educación católica
Hay experiencias muy interesantes que se han hecho con los chicos en cuanto a la conciencia ecológica y al cuidado del medio ambiente. Un poco ha entrado eso del cuidar la casa común, que decía Francisco. Visibilizó una conciencia ecológica que es muy necesaria y que es y que estaba como latente y sigue siendo, especialmente las generaciones más jóvenes, por suerte. Estamos a 50 años del golpe de Estado, que el 27 de junio del 2023 se cumplen, y tenemos en el tiempo de la dictadura la figura de Monseñor Partelli como una figura destacada en la crítica a la tortura, en la crítica al autoritarismo, y a una conferencia episcopal, a una mesa de obispos que tenía posturas súper contundentes en relación a la defensa de la democracia. Y ese legado, hoy a 50 años, ¿cómo te parece que la Iglesia Católica Uruguaya lo recibe o dialoga con esa experiencia de la historia? Sí, yo creo que en esa época la Iglesia, en su gran mayoría, se opuso a lo que era el golpe de Estado, la ruptura institucional y también en el cuidado de la gente. Y sobre todo hay un hecho que ha sido reconocido por algunos, es que la Iglesia sirvió de refugio, digamos, de muchos, no solo refugio concreto, es decir, personas que de repente eran perseguidas y que eran refugiadas en la Iglesia, sino también de lugar de libertad. Es decir, las instituciones católicas fueron lugares donde muchos se sintieron que podían expresarse, que podían tener libertad, y formó la Iglesia a toda una generación de gente que tenían como ámbito posible de estar en grupo, de relacionarse, de sentirse libres, las parroquias, los grupos, los movimientos. Entonces, eso ayudó mucho y de hecho cuando viene la democracia, mucha gente formada en ámbitos de iglesia después estuvo en movimiento estudiantil, en movimiento obrero y en los partidos políticos. Y su militancia, digamos, la aprendieron en grupos de iglesia. Eso creo que fue muy, muy importante. Y después, bueno, la iglesia a nivel de la jerarquía, de la conferencia episcopal, de Monseñor Partelli, tuvieron algunos documentos, como se sabe, hay toda una historia de algún documento que fue censurado y que ahí hubo, digamos así, tires y aflojes con el gobierno de la época para que se pudiera decir una palabra dentro de lo que era la censura que había en esos años. ¿Y hoy cómo es la lectura de ese legado? Yo creo que es pacíficamente recibido. Me parece que hay un aprecio a lo que fue ese compromiso y creo que es realmente parte del acervo histórico de lo que ha sido el compromiso de la Iglesia, siendo que la Iglesia también es una casa de puertas abiertas y que la Iglesia recibe a todos, y al decir todos, también a personas que pudieron estar del otro lado y que sin embargo son parte también de la Iglesia, parte del pueblo que camina, y la Iglesia como casa de puertas abiertas recibe a todos sus hijos. La beatificación de Jacinto Vera fue una fiesta que la Iglesia tuvo hace poco y también está, creo que en perspectiva, el camino de santificación del Padre Cacho, ¿no? Cómo estas dos figuras, que son, bueno, de momentos históricos también distintos, cómo aportan a la vida de la Iglesia y a la misión, cuál es el aporte y por qué es importante también recuperar estas figuras hoy para la Iglesia Católica. Jacinto Vera fue un hombre extraordinario en su época. Hay que tener en cuenta también su origen de familia migrante, su vida campesina, la sencillez y austeridad de su vida y al mismo tiempo una fe inquebrantable que lo llevó a estar en un puesto de servicio en la iglesia, vicario apostólico y primer obispo, y sin embargo ser siempre el mismo, ¿no? O sea, el mismo campesino hecho cura de
Canelones, vicario apostólico, y hay algunas pautas que él mantuvo siempre muy vivas. Uno fue su compromiso por la paz en un Uruguay ensangrentado, por la paz, por la reconciliación, por el perdón. Él fue un hombre también que tuvo enfrentamiento con el gobierno y que supo perdonar y supo mirar hacia adelante, y también con los más pobres, ¿no? Ahí, por un lado, época de enfermedades, hubo algunas pestes, estuvo el cólera. Jacinto forma la comisión en el cólera del 68 para apoyar a la gente más pobre. Él era conocido por su generosidad con la gente y muchos que recurrían a él. En el libro que se ha escrito últimamente se recogen muchos pedidos personales de cartitas que se conservaron en el archivo, y era de la gente sencilla del pueblo que le planteaba una infinidad de situaciones personales y que Jacinto trataba de solucionar, de buscar el modo. Su compromiso social, según dicen, es lo que hace que después de su muerte Francisco Piria, que no era católico, al crear ese barrio obrero en el norte de lo que era entonces Montevideo, le pone Jacinto Vera como un nombre que de algún modo ayudaba a identificar al pueblo sencillo como una figura relevante de la sociedad montevideana. Y es famoso como su sepelio lo traen desde, bueno, de Pan de Azúcar, donde murió, pero hasta la iglesia del Cordón, y del Cordón hasta la catedral es todo el pueblo que sale a aclamar a aquel que había sido su padre y pastor. El padre Cacho es una figura excepcional. También, siervo de Dios, padre Cacho. ¿Qué es lo que tiene de excepcional? Que quizás como pocos, su compromiso con los más pobres lo lleva a identificarse con ellos, se va a vivir al asentamiento, pero a hacer que los más pobres sean protagonistas de su camino. Padre Cacho no es el líder, digamos así, que se pone al frente, síganme, sino que es el líder que sostiene a que otros lideren. Es decir, en ese sentido, lo de Cacho para mí es fuera de serie, porque es muy difícil tener un liderazgo que lo que hace es empoderar a otros de su propia realidad para salir adelante. Y eso es de Cacho, y eso está unido a una profunda fe. Él ha ido al asentamiento, al Cantegril, como se decía entonces, a encontrarse con Cristo, los más pobres, con la seguridad de que Cristo estaba allí. Me parece que es una figura excepcional y ojalá pronto también pueda avanzar su proceso. Hoy, ¿cuál te parece que es el tema de preocupación de la Iglesia en temas de derechos humanos? ¿Cuál te parece que es el? Yo creo que una realidad que rompe los ojos en Montevideo es la gente en situación de calle, ¿no? Yo creo que eso es algo que es muy duro, que no es fácil de solucionar. A mí me llamó la atención, estuve en Washington una vez hace 2 años y ahí había gente en situación de calle. Obviamente tenían carpas, todas igualitas, es decir, es una realidad muy compleja en el mundo, pero aquí en el Uruguay eso ha crecido. El otro gran tema son las cárceles nuestras, que sabemos que es un tema también muy difícil, de muchos años, con un crecimiento muy grande y muy vinculados entre sí, porque muchos de los que están en situación de calle son expresidiarios. Agradecemos al cardenal Daniel Sturla por su tiempo, por su gentileza, y que estas conversaciones apunten a la reflexión y al diálogo social y ecuménico en nuestro país.